Un terremoto sacudió el Kremlin como consecuencia de la masiva incursión de Kursk llevada a cabo por las fuerzas ucranianas. En la región de Kursk se produjeron numerosas tomas de aldeas y la detención de al menos 300 militares rusos como consecuencia de un gran ataque por sorpresa de las fuerzas ucranianas que avanzaron hasta adentrarse en territorio ruso. Este giro de los acontecimientos se desencadenó por el inesperado asalto del ejército ucraniano. Mientras el gobernador de la zona hablaba con Putin sobre la situación de seguridad, este escuchaba con una mezcla de asombro y enfado. ¿Cómo consiguió el ejército ucraniano una victoria tan rápida y aplastante? ¿Y qué significa esto para el futuro de la guerra? Aquí echaremos un vistazo a todos los últimos acontecimientos relacionados con este terrible incidente. En la operación participan unos 9.000 soldados que avanzan entre 7 y 10 kilómetros diarios. En comparación con un minúsculo cuerpo de la OTAN, esta misión es bastante similar. Unos 18 batallones componen la fuerza, con una media de 4 a 9 batallones por brigada de las AFU y 6 batallones asignados a cada brigada. Esta gran fuerza está operando ahora en suelo ruso como parte de un ataque multidominio que incluye fuerzas aéreas y terrestres. Humvees y Strykers, dos vehículos blindados de combate de fabricación estadounidense, y vehículos tácticos ligeros completan su arsenal. En términos de potencia de fuego, protección y maniobrabilidad, el vehículo de combate blindado de 8 ruedas Stryker consigue un buen equilibrio. En cambio, el vehículo de transporte de alta movilidad Humvee puede transportar tanto personas como carga pequeña. Existen graves fallos en la postura de defensa de Rusia, ya que la respuesta del gobierno a este ataque ha sido increíblemente ineficaz. En un breve espacio de tiempo, la embestida ucraniana destruyó por completo una unidad militar rusa cuya principal responsabilidad eran las operaciones logísticas. Según los informes, más de 300 militares rusos fueron capturados por las fuerzas ucranianas durante los intensos combates de hoy. Aunque muchos de los soldados rusos capturados durante la operación habían servido en el pasado, en general se reconoce que no estaban motivados para luchar. Las fuerzas rusas, según el teniente militar ucraniano Alex, estaban en su mayoría estacionadas en las fortificaciones y solo habían acudido a la zona de combate para entrenarse, no para luchar. Hay muchos detalles sobre esta última operación que son comparables a otras anteriores que tuvieron éxito. El 7 de agosto, la región de Kursk fue escenario de una operación en la que las fuerzas de defensa ucranianas detuvieron a 40 soldados rusos. El 6 de agosto se notificó a las fuerzas ucranianas la rendición de 35 soldados rusos. Este resultado revela los problemas que tiene el ejército ruso para mantener una preparación adecuada para el combate entre sus unidades. Estas tropas suelen recibir menos entrenamiento y se les asignan funciones de apoyo. Además, se dice por ahí que los soldados chechenos, notoriamente hábiles, han huido de la zona como reacción a los avances de los ucranianos. Como resultado, algunos militares rusos han expresado su preocupación por la moral y la eficacia de estos soldados auxiliares. Aunque en ocasiones se utilizaron como soldados de choque o para efectos psicológicos, las fuerzas ucranianas, firmes y bien equipadas, resultaron ser demasiado para las tropas chechenas. El hecho de que las fuerzas aéreas, y el BKS en particular, parezcan representar las principales reservas de Rusia en esta guerra, pone de manifiesto la enorme brecha existente entre su poderío militar y el de sus vecinos. El Globo de Destrucción de Transporte Motorizado FPV, una táctica única empleada por equipos especializados de aviones no tripulados, es un componente crucial de la ofensiva ucraniana. Utiliza drones de visión en primera persona, FPV. Equipos como estos construyen una zona de bloqueo de 25 kilómetros de longitud que incluye columnas del ejército de la SAFU en avance, en un esfuerzo por cortar el tráfico y los suministros militares rusos. La destrucción de convoyes de carros de combate rusos que maniobraban 30 kilómetros detrás de la frontera para evitar los ataques con misiles de los drones ucranianos es un claro ejemplo del impacto de esta técnica.
A Rusia puede resultarle más difícil fortificar rápidamente los puntos débiles o desplazar unidades blindadas para los contraataques si se pierden estos activos. En tal caso, las capacidades logísticas rusas sufrirían un revés devastador. Las locomotoras rusas de las líneas ferroviarias del Oblast de Kursk son actualmente objetivo de los militares ucranianos que utilizan drones con visión en primera persona, FPV. Esto ha aumentado enormemente la capacidad de Ucrania para bloquear las líneas de suministro y los movimientos militares rusos adentrándose en territorio enemigo. El ejército ruso utiliza a menudo locomotoras ferroviarias, como las locomotoras diésel eléctricas 2TE-116, para transportar suministros y equipos militares voluminosos a través de grandes distancias. Al centrarse en estas locomotoras, Ucrania puede obstaculizar significativamente la capacidad de Rusia para transportar fuerzas, equipos y suministros al frente. Esto provocaría la aparición de problemas logísticos que afectarían enormemente a las actividades militares rusas en la zona. Los suministros militares rusos han dependido durante mucho tiempo del sistema ferroviario, gracias a su vasta red y a su gran capacidad. Por ello, esta perturbación ha causado un impacto muy notable. Los nuevos datos térmicos del satélite FIRMS de la NASA confirman que Ucrania ha avanzado significativamente en territorio. Además, se ha demostrado que los interceptores FPV y los lanzadores de misiles tierra-aire Buk son eficaces a la hora de proporcionar protección aérea al avance de las fuerzas terrestres. Al romper las defensas de trinchera rusas y capturar la ciudad de Sudza, de gran importancia estratégica, el asalto ucraniano supuso un grave peligro para las fuerzas rusas estacionadas en Vovchansk. Estos son solo dos ejemplos de los extraordinarios logros tácticos conseguidos por el avance ucraniano. Tomar el control o bloquear esta línea ferroviaria tendría un efecto devastador sobre la cadena de suministros y las operaciones rusas en una amplia franja del frente. A Rusia le resulta más difícil mantener su postura defensiva entre Kursk, Belgorod y Moscú porque no hay grandes reservas de tropas rusas, mecanizadas, tanques o artillería. Esta falta de profundidad estratégica limita la capacidad de los mandos rusos para emprender grandes contraataques o reforzar emplazamientos amenazados sin sacar fuerzas de otras partes vitales del frente. Esta debilidad estratégica se ve exacerbada por el hecho de que el Oblast de Kursk fue escenario de una legendaria batalla de tanques en 1943 como parte de la Operación Ciudadela en la Segunda Guerra Mundial, y de que hay unos 500 kilómetros de distancia entre Kursk y Moscú. Parece que el plan del gobierno ucraniano es obligar a las fuerzas rusas a reaccionar ante múltiples amenazas en múltiples frentes, creándoles obstáculos logísticos. Esta táctica incorpora los principios de la guerra de maniobras, que hacen hincapié en la adaptabilidad, la movilidad y la interferencia en los procedimientos de toma de decisiones del enemigo. Una parte importante del plan ucraniano consiste en crear una extensa zona AFU, Anti-Access Area Denial Zone, sobre Kursk. La implantación de una zona de dominio aéreo por debajo de los 1000 metros se lleva a cabo mediante interferentes de guerra electrónica y drones en primera persona. En su mayor campaña de interdicción aérea en el campo de batalla, las fuerzas ucranianas están utilizando una amplia red de pequeños y económicos drones de visión en primera persona, FPV, con un alcance de más de 25 kilómetros. Estos vehículos aéreos no tripulados pueden transportar una amplia variedad de cargas útiles, incluidas cargas explosivas, y armamento especializado diseñado para atacar determinadas piezas de maquinaria. Estos peligros constantes tienen efectos psicológicos incalculables, bajan la moral y dificultan la eficacia con la que las fuerzas rusas en la región llevan a cabo sus misiones. Las fuerzas rusas están sometidas a un estrés y un cansancio constantes debido a los impredecibles y persistentes ataques de drones, que les obligan a estar en alerta máxima en todo momento. En particular, estos drones pueden romper las vías férreas, soltar una plétora de minas antitanque TM-62 e incluso crear zonas peligrosas por las que no se permite circular a los vehículos. El despliegue de equipos de reparación de vías férreas es extremadamente peligroso para las fuerzas rusas debido a la continua amenaza de ataques de drones.
Las partes dañadas de la vía férrea podrían quedar impracticables durante largos periodos de tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Aéreas Aliadas y la Unidad Federal Australiana, AFU, utilizaron tácticas similares. En esa batalla, se utilizaron varios aviones para despejar el camino a las formaciones de tanques, incluidos los Typhoons y los P-47. La Unidad Federal Australiana modificó esta estrategia para utilizarla en los campos de batalla modernos, sustituyendo los drones por aviones pilotados. En comparación con las operaciones aéreas tradicionales, esta tecnología consigue los mismos objetivos a un coste mucho menor y con mucho menos peligro para el personal. Las principales infraestructuras de transporte se han visto perturbadas como consecuencia de este enfoque con drones, que han formado una burbuja obstructiva de 25 kilómetros frente a las posiciones de las fuerzas terrestres ucranianas. El impacto de la estrategia va mucho más allá del campo de batalla inmediato. Debido a la vasta red ferroviaria de la región de Kursk, esta capacidad supone un importante desafío para la logística rusa. Dado que el transporte ruso de vehículos está completamente paralizado en una zona de 10 kilómetros, esta capacidad representa una seria amenaza para la logística rusa. El sistema ferroviario de la región de Kursk tiene una gran importancia estratégica para el transporte civil y militar, ya que es un nudo vital de la red ferroviaria rusa. Por consiguiente, es una zona esencial para ambas formas de transporte. Centrándose en esta red, las fuerzas ucranianas pueden cortar las bases de suministro de los soldados rusos y dificultar los traslados de refuerzos. Las fuerzas rusas pueden tener que depender de un tránsito por carretera menos fiable y eficiente si se inutilizan los principales cruces o puentes, lo que podría tener efectos de gran alcance en toda la cadena de suministro. El eje Sudzha, que conecta con Belgorod a través de una de las principales líneas ferroviarias, también es crucial. Tomar el control o bloquear esta línea ferroviaria tendría un efecto devastador en los sistemas de suministro rusos y podría dejar sin efecto a la mayoría de los soldados rusos estacionados en la región. El transporte de grandes cantidades de gasolina, munición y otros suministros vitales para las operaciones en el este de Ucrania se realiza a través del complejo logístico de Belgorod, un centro crucial en la red de suministros militares de Rusia. Una interrupción en el transporte de suministros desde esta instalación podría tener un impacto negativo en la capacidad militar de Rusia. Los bosques y el terreno accidentado caracterizan la zona que rodea Sudzha. Estas características, junto con la infraestructura defensiva preexistente en la zona, pueden dificultar que Ucrania deshaga sus avances en este sector. En lo que se refiere a las operaciones militares en el óblast de Kursk, la geografía circundante ofrece una amplia gama de ventajas y desventajas. Si Rusia no puede mantener el fuego bajo control a través de las vitales líneas terrestres de comunicación, Kelok, será mucho más difícil apoyar al grupo de tareas norte en Kharkiv. Debido a este control, es posible que los logísticos rusos no tengan más remedio que depender de canales de suministro más largos y peligrosos. Dispondrían de menos recursos para hacer frente a la situación, lo que podría provocar más avances o esfuerzos de intervención por parte de los ucranianos. Como parte de su estrategia ofensiva, el ejército ucraniano está probando actualmente la estructura de grupos operativos, una táctica organizativa utilizada por el ejército ruso para adaptar las fuerzas a objetivos operativos específicos. A la vista de estos acontecimientos, cada vez resulta más difícil transferir suministros y equipos a través de los raíles rusos, especialmente la ZHV. Debido a la continua amenaza de implicación del gobierno ucraniano, la ZHV, una unidad especial de las Fuerzas Armadas rusas encargada de garantizar que los trenes estén listos desde el punto de vista operativo para el tránsito militar, se enfrenta actualmente a la difícil tarea de mantener y reparar la infraestructura ferroviaria. La situación geopolítica para Rusia es cada vez más complicada debido a factores como el limitado despliegue de fuerzas terrestres y el hecho de que Ucrania dependa de las líneas de comunicación exteriores en lugar de las interiores. Parece que este contratiempo se debe a una expectativa inflada por la falta de voluntad de la administración Biden de apoyar a Ucrania en operaciones que tienen lugar fuera de la jurisdicción rusa. Incluso en la guerra contemporánea, la idea de líneas interiores y exteriores
propuesta por primera vez por los filósofos militares del siglo XIX, sigue siendo relevante. La estrategia militar rusa parece centrarse en el concepto de guerra de la información de control reflexivo. Este enfoque permite a las fuerzas rusas centrarse en ataques limitados, ignorando la amenaza de fuerzas terrestres ucranianas de mayor tamaño en el óblast de Kursk. La aplicación de esta política parece tener efectos inesperados para el gobierno ruso, que ha permitido al gobierno ucraniano intervenir en regiones clave. El aumento de la ayuda exterior a Ucrania ha complicado el cálculo estratégico de Rusia, planteando nuevos problemas a la cúpula militar. Dado que Rusia no dispone de reservas sustanciales y que Kherson Oblast es su principal suministro de mano de obra, le resulta difícil intervenir en la lucha. Las operaciones de mando, control y logística se complicaron como consecuencia del traslado forzoso por las fuerzas rusas de armamento vital y centros de mando lejos del sistema GMLRS. El sistema GMLRS puede cubrir un área de 70 a 80 kilómetros con gran precisión. Debido a ello, se crea un campo de batalla profundo, y las fuerzas ucranianas pueden asegurar objetivos rusos importantes de forma independiente. Los centros de mando y los depósitos de munición son solo dos de los muchos y variados objetivos para los que los misiles M30 y M31 utilizados por el sistema GMLRS suponen un grave peligro. Rusia está complicando aún más sus problemas logísticos al tener que reunir un pequeño número de vehículos motorizados para trasladar tropas terrestres desde Kherson a las líneas ferroviarias que no están siendo atacadas por los ucranianos. Los partisanos y las ofensivas suponen una amenaza para las fuerzas rusas estacionadas en el sur de Ucrania debido a esta técnica. La complejidad de esta operación supone un reto para las capacidades logísticas de Rusia, ya que requiere la coordinación del transporte por carretera, ferrocarril y posiblemente incluso líneas aéreas. El objetivo de la estrategia ucraniana es derribar el sistema ferroviario ruso de forma sistemática para que las fuerzas ucranianas puedan lanzar ofensivas en numerosos frentes. La capacidad de las fuerzas rusas para mantener operaciones de combate podría verse afectada significativamente por el plan ucraniano. Dado que el plan ucraniano consiste en destruir el material rodante, atacar las intersecciones clave y llevar el sistema hasta sus límites, será incapaz de resistir. Por último, la ofensiva masiva que Ucrania ha iniciado en la región de Kursk no es la primera vez que Rusia penetra con éxito en territorio soberano ucraniano. Si esta operación tiene éxito, demostrará la determinación de Ucrania de poner a Rusia a la defensiva e inclinar la lucha a su favor. Esto deja al Kremlin con un enorme vacío estratégico que debilita la seguridad fronteriza de Rusia. Este tipo de operación podría dañar aún más la credibilidad de Rusia en el exterior y debilitar la confianza entre los aliados regionales de Moscú. Un ejemplo de cómo se construyen las estrategias militares modernas desde la base es la operación de 9.000 hombres que llevó a cabo el ejército ucraniano. La rápida penetración en las líneas defensivas rusas fue posible gracias al uso eficiente de equipos militares contemporáneos por parte de las fuerzas ucranianas. Este equipamiento incluía vehículos blindados como los Stryker y vehículos tácticos como los Humvee. La utilización de una mayor agilidad y fuerza de pegada lo hizo posible. Esta operación demostró que la infraestructura militar y las tropas de las zonas fronterizas de Rusia eran inadecuadas, mientras que la flexibilidad operativa y la fuerza militar de Ucrania quedaron en evidencia. La salud mental del pueblo ruso podría verse gravemente afectada por este tipo de ataques. Mantenerse a la defensiva en suelo ruso podría provocar una decadencia moral y una pérdida de fe pública en la seguridad. Además, esta operación ha conmocionado al Kremlin, lo que podría provocar una ruptura de la confianza entre la élite política y militar rusa. Las presiones psicológicas están llevando a los dirigentes a emitir juicios precipitados, lo que podría afectar a la evolución del conflicto. Rusia podría tener que replantearse sus estrategias defensivas a la luz de operaciones tan amplias por parte de Ucrania.